Qué alegría volvernos a encontrar en este nuevo episodio de la serie de estudios. Estamos en el episodio número 8 en esta ocasión y el título es El pacto en el Sinaí. Gracias por acompañarnos. No olvides seguirnos todos los lunes a las 7 de la noche por medio de la plataforma Facebook y YouTube. Nos puedes encontrar como Asociación Norte de Chiapas. Y si prefieres Spotify, puedes hacerlo buscándonos como Adventistas Norte de Chiapas. Qué alegría que nos acompañes. Gracias por estar aquí. Y el versículo para estudiar en esta ocasión lo podemos encontrar en el libro de Éxodo capítulo 19, versículo del 4 al 6. A la letra dice: Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y ustedes serán mi reino de sacerdotes y gente santa. Qué gran mensaje. Y en esta ocasión tengo el privilegio de compartir el micrófono con el pastor Carlos. Pastor Carlos, qué gusto saludarte. Claro que sí, Pastor Luis, un gusto estar contigo y por supuesto también con nuestra amable audiencia que están tras las pantallas siguiendo este episodio de reacciones. Por supuesto, como es habitual, les invitamos a que puedan preparar su emoji, a que puedan preparar su reacción a la pregunta de este episodio, que es la siguiente: ¿hacia dónde nos conduce Dios después de liberarnos? En el contexto de lo que estamos estudiando en este episodio, vamos a buscar comentar respecto a esta pregunta y que podamos también compartir nuestro emoji, Pastor Luis. Claro, gracias, pastor. Y para responder a esta pregunta, hemos estructurado una serie de 3 ideas. La primera es en la presencia de Dios. La segunda es una expresión de amor. Y la tercera, el destino correcto. Te invitamos entonces a que puedas quedarte con nosotros. Y esto es Reacciones. el verdadero destino. ¿Hacia dónde realmente estaba llevando Dios a su pueblo? Y es que a veces pensamos que Dios solamente tiene un destino físico en el cual llevarnos, pero realmente, pastor, al estudiar durante este episodio nos vamos a dar cuenta que Dios tiene un plan más allá. Él no solamente desea llevarte a un lugar, sino que Él desea llevarnos a una transformación, a una plena conversión. Y en el estudio de esta ocasión nosotros vamos a poder contemplar cuál fue el proceso para poder llegar a ese lugar. Pastor, ¿hacia dónde realmente Dios estaba llevando a su pueblo? Bueno, el pasaje que tuviste a bien compartirnos en esta ocasión menciona que la expresión de Dios es conducirlos, dice, hacia Él. Conducirlos hacia Él. En sí veremos en este episodio cómo el Señor busca ahora una relación con su pueblo, porque Él es el Dios de la relación. Ahora, es significativo que el Señor los instruye en el Sinaí acerca de quién era Él y de cómo mantener una relación significativa con Él. Es decir, Dios, Pastor Luis, estaba guiando a su pueblo tras 2 meses de su viaje. Llegan al monte Sinaí, donde se había cumplido la promesa de Dios de adorar a ese Dios, de tener una relación con Él, y ahora se encuentran con Él. Pero Dios desea instruir a este pueblo, y es algo que a mí me llama mucho la atención. El pueblo había venido, Pastor Luis, de un proceso de esclavitud, donde su adoración no había sido totalmente libre. Es decir, ellos adoraban a sus posibilidades de acuerdo a lo que tenían como esclavos. Pero ahora ellos ya son libres. Ellos ya son libres, ahora no son esclavos. Y en este proceso Dios los va guiando, ahora les comienza a mostrar, los lleva a su presencia. Esto a mí me llama mucho la atención, Pastor Luis, porque Dios no solo los liberó de la esclavitud, ahora los lleva a su presencia. Es decir, el pueblo ahora tenía la oportunidad de tener esa relación cercana con Dios.
Y esto es justamente lo que en el contexto del pacto observamos. Él le quería mostrar a su pueblo quién era él y lo que él le esperaba. Y lo importante, Pastor Luis, de que en esa relación, si el pueblo obedecía, si el pueblo tenía esa relación, Dios comienza haciendo una mención especial. Seréis mi especial tesoro. Seréis un reino de sacerdotes y seréis gente santa. Claro, y es que, pastor, algo curioso está pasando. El pueblo había dicho varias veces y en repetidas ocasiones, queremos salir de Egipto. Esa era su petición y por mucho tiempo lo fue. Dios escucha ahora esa petición, responde y les da la libertad. Pero hay algo que me llama la atención. Cuando Israel salió de Egipto, Israel podía decir, soy libre y podía vagar por donde quisiera vagar. O Israel podía seguir a Dios por medio de su líder, Moisés. Y recordemos que Dios proveyó una nube para el día y una columna de fuego para la noche. Es decir, Dios sacó a su pueblo de la esclavitud, pero no los dejó solos, no los abandonó, sino que proveyó para que ellos siguieran adelante, caminando rumbo al destino que Dios tenía preparado para ellos. Y en esto recae la primera idea de esta serie de estudios, en la presencia de Dios. No es solamente salir de la esclavitud y vagar, no. Es caminar hacia nuestro propósito, caminar hacia nuestro destino. Y en estos tiempos, pastor, en los que estamos, en este pleno 2025, no estamos caminando sin rumbo. Estamos caminando hacia ese destino que Dios nos ha preparado. Pero dependerá de usted y de mí, de cada uno de nosotros, si a pesar de la lucha seguimos caminando bajo la nube, siguiendo la columna de fuego, o si decidimos abandonar al grupo, salirnos de la nube, dejar la columna de fuego y agarrar nuestro propio camino. Claro, siendo sabedores de las consecuencias y los resultados que esto pueda tener. ¿Cierto, pastor? Sí, sin duda, Pastor Luis. Es una experiencia hermosa que nos muestra el Dios de la relación, que ahora anhelaba tener esa relación especial. Y me llama mucho la atención, porque al hablar de la presencia de Dios, Dios le da 3 conceptos especiales a su pueblo. Un sentido de pertenencia a Dios al decirle que serían un especial tesoro. La segunda parte nos habla de un reino de sacerdotes que no solo significa que ocuparían un lugar especial, sino que sería un grupo de sacerdotes para los creyentes, líderes espirituales. Y en tercer lugar, una nación santa, es decir, un pueblo escogido, totalmente dedicado al Señor. Sabemos que algo santo es algo apartado para Dios. Claro, y qué bonito suena. Pero para que esa nación pudiera ser santa como tal, necesitaba llevar una preparación. Exactamente. Y esa preparación tuvo un periodo de 2 meses de viaje y 1 año estando allí en el monte Sinai. Qué curioso es esto, porque inclusive, pastor, aunque el pueblo estaba alrededor del monte, no estaban sobre el monte, porque estaba prohibido acercarse, tocar, y el mandato bíblico era que cualquier persona, inclusive animal, que tocara el monte, iba a morir. Sino solamente hay evidencia de una persona que subió a ese monte, pastor. Moisés. Sí, Moisés. Entonces, ¿por qué Moisés sí pudo y por qué los demás no, pastor? Esto nos muestra algo interesante, Pastor Luis, y es que es justamente regresar a este Dios de la relación. Él le pide ahora a su pueblo que guarden un límite, justamente porque ellos tenían que aprender a darle ese lugar santo a Dios. Ahora, hay algo que me llama la atención, y es que para que el pueblo pudiera vivir esta experiencia tenía que prepararse de manera también interior, pero también de manera exterior. Es decir, debían tener una limpieza. Ahora, esto nos muestra que entre más cerca estemos de Dios, tenemos que darle esa importancia. Ahora, hay un concepto, pastor, que hoy está muy tal vez de moda en el mundo cristiano, ¿no? Dios te acepta tal y como eres. Y eso permite que la persona puede venir en la condición exterior que desee y pensando que Dios lo va a aceptar. Ahora, no es que Dios no lo acepte. El asunto es que creemos que nuestra apariencia, que nuestra
expresión física siempre será la misma, y no es así. Debe de haber una transformación, lo que tú mencionabas. Correcto. Y esta parte era lo que el pueblo tenía que aprender, que no, aunque venían como esclavos en la apariencia que hayan venido, no tenían que continuar así. El hecho de ir a la misma presencia de Dios significa que ellos iban a vivir un efecto de transformación. Claro, un cambio. Y por eso he allí la invitación de lavarse, ¿verdad? Lavarse para poder estar limpios y así presentarse ante Jehová. Y así curiosamente, pastor, lo que has mencionado, yo en cierta ocasión escuché decir a alguien, yo soy así, así nací, así son mis padres, así son mis abuelos y ya no puedo cambiar. Y esto lo digo en el aspecto del carácter, ¿verdad? Sí, porque a veces decimos, no, es mi carácter y no lo puedo cambiar. Pero el Señor dice que sí se puede. Así es. Solamente que para que ese carácter sea transformado, sea moldeado, sea renovado, necesitamos acercarnos al Señor y lavarnos en el Señor, para que entonces vuestras vidas puedan ser diferentes. Y en base a eso, pastor, ahora viene algo más. Dios no solamente les dice, este es el límite, sino que Dios les da algo más a su pueblo para que ellos puedan acercarse más a Él. Y es aquí donde recae la segunda idea en esta serie de estudios, una expresión de amor. ¿Cuál es esa expresión que Dios le dio a su pueblo? ¿Y será que esa misma expresión de amor sigue siendo válida para nuestro tiempo, pastor? Claro, por supuesto. Esta idea nos dice que es una expresión de amor, porque eso es lo que el decálogo representaba para el pueblo, o debería de representar, o lo que ellos que tenían que ver en el decálogo. Me llama la atención el inicio de Éxodo, capítulo 20, versículo 2, donde él les recuerda al pueblo y le dice, yo soy el Señor, tu Dios. Les da una identidad, es decir, ellos tenían un Dios, Él era el Dios de ellos, y les recuerda lo que hizo por ellos, que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Es decir, Dios les está recordando su pasado, para que vean dónde se encuentran en el presente. Claro, y sobre todo, gracias a quién es el presente que hoy tienen, ¿verdad? Exactamente, y esto ahora representa, es decir, no Dios estaba cuestionándolos de dónde venían, sino que les está mostrando lo que quiero yo para ellos, dice Dios, es decir, y les presenta ahora el decálogo, que en primer lugar nosotros observamos, Pastor Luis, nos presenta la primera parte del decálogo, un asunto que tiene que ver con una relación con Dios, y la última parte del decálogo nos presenta la relación con nuestro prójimo. Es decir, la prioridad de poder tener esa relación con Dios nos muestra algo importante aquí. La clave para el crecimiento del pueblo, para estar cerca de su Dios, era la obediencia continua y la permanencia en una relación con Él. Claro. Y me encanta esta parte porque como esa expresión de amor, antes de darla, primero Dios se presenta y Él menciona quién es, cómo es Él. Y una vez habiendo explicado quién es y cómo es, entonces Dios dice, aquí están mis mandamientos, aquí está mi ley. Ahora, pastor, entramos en una situación donde muchos argumentan por allí que la ley de Dios ya fue abolida, que Jesús la clavó en el Calvario y por lo tanto ya no se debería guardar. Y tristemente muchos creen ello, y menciono la palabra tristemente porque la ley de Dios sigue siendo válida. Jesús nunca la abolió. Él nunca vino a apartarla y hacerla a un lado. Él mismo lo dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Y pastor, me llama la atención que en toda la Biblia solamente existen 3 ocasiones en las que Dios escribió con su propio dedo. La primera fue en el Sinaí, cuando Dios escribió con su propio dedo los 10 mandamientos. La segunda ocasión fue en la visión que tuvo el rey Belsasar, cuando él se había equivocado y entonces Dios escribió en la pared. Exacto. Y la tercera ocasión que Dios escribió con su dedo fue con María Magdalena, cuando estaban a punto de apedrearla y Jesús se para, sin decir nada, simplemente se agacha y sobre el suelo empieza a escribir. Solamente 3 ocasiones. Ahora, hay algo curioso. Jesús escribió
los pecados de la raza humana sobre la tierra? Porque Jesús podía decir, y es lo que dice hoy, borrón y cuenta nueva. Porque esa escritura fue sobre la tierra. Literal, se puede borrar. Pero la escritura del decálogo, de los 10 mandamientos, de la ley de Dios, no fue escrita, pastor, sobre la tierra, sino que fue escrita sobre roca, sobre piedra. Es decir, no se puede borrar. Y aunque pasen los años, aunque pasen los tiempos, la ley de Dios sigue vigente aún para este año. Amén. La durabilidad de la ley de Dios, sin duda alguna, seguirá por la eternidad. Y hay algo, Pastor Luis, que me gustaría mencionar, y es que se hace una mención muy especial, y solamente el Espíritu Santo puede darle al creyente la fuerza para obedecer a Dios y vivir con alegría. Se tiende a tomar como una carga el hecho de ver la ley de Dios como un mandato obligatorio y muy forzoso. Hay mucha gente que comienza a cargar con la ley como que no tengo que hacer esto, no tengo que hacer lo otro. Cierta ocasión alguien me preguntaba, tú eres adventista, y en una charla sale la conversación y me dice, sí, es que en tu iglesia prohíben muchas cosas, y me comienza a decir esto y aquello. Y me dice él, ¿y si es cierto? Le digo, no. ¿A poco? Dice, ¿puedes tomar, puedes beber? Sí. ¿Y tú lo haces? No. Entonces, y mucha gente toma como prohibición la ley de Dios, y no es así. La ley de Dios es una expresión de amor, donde Dios no estima a los seres humanos por su fortuna, por su educación o por su capacidad intelectual, sino porque por su pureza, por sus motivos y por la belleza de su carácter. Es decir, Dios ve la sinceridad. No se trata de vivir cargando con la ley de Dios como para ver qué hago bien o qué no hago, sino el propósito justamente es lo que vamos a ver a continuación. Nos vamos a quedar aquí un poquito intrigados porque esta parte es sin duda extraordinaria, Pastor Luis. Pero estamos llegando al final de esta segunda idea, donde nos habla de esa expresión de amor. Y quisiéramos invitarles también a que puedan prepararse a dar respuesta a la pregunta de este episodio, que es la siguiente: ¿hacia dónde nos conduce Dios después de liberarnos? Y esperamos que ustedes también puedan compartirnos su emoji. Yo voy a comenzar, Pastor Luis, compartiendo el Adelante. mío. Y esta ocasión yo elegí un imán. Y hacía el ejercicio de ver el imán, que mientras más cerca esté el metal de él, lo atrae. Claro. Lo atrae. Y el imán está ahí. El imán yo lo veo como esta ley de Dios, esta expresión de amor de Dios. Entre más lejos estamos de la ley de Dios, más lejos y menos nos atrae el imán. Pero entre más cerca estamos, y pasa un dato interesante, cuando realmente el objeto está cerca del imán, no se puede soltar tan fácil. No se puede soltar tan fácil. Eso nos muestra que entre más cerca estemos de la ley de Dios, de la expresión de amor de Dios, más vamos a permanecer al lado de Él y más seguros vamos a estar. Pero entre más esa fuerza de conexión se pierda, entonces menos nos vamos a traer a Dios y menos tendremos esa relación con Él. Claro. Fíjate, pastor, que el emoji que yo escogí para esta ocasión es una gota de agua. Porque cuán bien se siente cuando estamos en un día caluroso y tomamos una agüita refrescante, o cuando estamos llenos de suciedad porque anduvimos jugando o practicando algún deporte y nos bañamos, qué bien se siente, es algo refrescante el agua. Yo relaciono esta gota de agua con la ley de Dios. Puede ser que nuestro camino no sea tan derecho como quisiéramos que fuera, pero si nosotros nos enfocamos y nos proponemos en cumplir la ley de Dios, en esforzarnos, no como una carga, como bien decías, pastor, sino como una muestra de amor, una reacción de amor, entonces eso va a ser refrescante para nuestra vida. Amén. Y no solo para nosotros, pastor, para los que nos rodean, ¿cierto? Amén. Porque esta expresión de amor Dios la da hacia la humanidad, pero esta expresión de amor también es para que entre nosotros como humanos lo podamos disfrutar, lo podamos compartir, lo podamos hacer realidad, una expresión de amor. Amén. Qué hermosa reflexión, Pastor Luis. Sin duda alguna también les invitamos a ustedes que puedan compartirnos su emoji, compartirnos también su reacción. Y estamos llegando a esta tercera idea que considero es muy hermosa, el destino correcto. Al inicio tú me preguntabas hacia quién guiaba el Dios a su pueblo. Él los quería traer a Él.
Y aquí en este cierre, en esta conclusión, Pastor Luis, la ley de Dios revela el carácter de Dios. Claro. Es decir, quién es Él, por qué. Dios es santo, Dios es justo y también su ley es lo mismo, es santa, es justa, es buena. Y la ley de Dios tiene esta función también de guiarnos. Ahora, ¿cuál era el propósito de la ley? El propósito de la ley no era implantar una carga sobre el pueblo de Dios. El propósito de la ley era guiarlos hacia Dios. La ley también es una señal que indica que es Jesús quien perdona nuestros pecados. Es decir, la ley tenía el propósito de llevar a su pueblo hacia Dios. Y su pueblo tenía que comprender que no era esa carga. Y es tan hermoso ver que muchas veces nosotros de alguna manera tenemos ese imán que nos está atrayendo, que es Cristo Jesús, que es su ley. Y entre más nos acerquemos, tenemos la oportunidad de ser transformados, Pastor Luis, porque este es el objetivo. En primer lugar, la ley de Dios nos lleva hacia Dios para verlo a Él, para amarlo a Él, recordando lo que Él ha hecho por nosotros. Claro. El pasaje mencionaba, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué. Ahora, cada uno de nosotros tenemos una historia muy personal y particular. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Que ahora nos lleva a ver su ley, a ver los defectos que nosotros podemos transformar con su presencia, y en la medida que estemos cerca de Él, vamos a disfrutar no de el hecho de estar cumpliendo la ley, sino de que esa ley y su cumplimiento sea el resultado de nuestra relación con Dios. Claro, y es que el propósito de la ley es demostrar cuál es nuestra realidad Amén. Como personas, ¿verdad? Demostrar realmente cómo estamos nosotros hablando de manera personal. Pues el mismo Pablo lo dijo, que gracias a la ley Él conoció lo que es pecado. Y gracias a la ley nosotros hoy podemos saber qué cosas sí hacer y qué cosas no hacer. Y es entonces aquí, pastor, como vamos ya aterrizando en esta tercera idea, el destino correcto. El destino correcto no era como tal Canaán. El destino correcto no era ese lugar físico. El destino correcto a donde Dios quería llevar a su pueblo y quiere llevarnos a nosotros es hacia Él, hacia Jesús, hacia Dios, porque realmente en Él es donde fluye leche y miel. En Él es donde nosotros podemos descansar. En Él es donde vuestra vida puede ser ahora perfecta, ¿cierto, pastor? Amén. Entonces, el destino correcto a donde Dios nos quiere llevar a todos nosotros es a Él. Pero, pastor, si Dios nos quiere llevar a Él, ¿qué puedo hacer para entonces llegar a ese destino? ¿O qué debo hacer para llegar a ese destino? Es justamente donde regresamos, Pastor Luis, a la ley, porque es la ley la que nos guía a Cristo Jesús. Ahora, la ley es la expresión del amor de Dios. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué tenemos que hacer? Hay una parte interesante que nos toca a nosotros, Pastor Luis. Dentro de lo que vemos aquí, los 10 mandamientos son una promesa de Dios destinada a guiarnos por el camino correcto. Pero también nos muestra que nosotros tenemos una parte y es la que nos corresponde, obedecer. Cuando nosotros obedecemos, los resultados son buenos. Dios nos bendice. Hay bendiciones generales que llegan a todos, la lluvia, el sol, por ejemplo. Pero hay bendiciones que tienen una condición, que serán dadas a medida de nuestra obediencia. Ahora, ¿qué es lo extraordinario? Que entre más cerca estemos de Dios, Pastor Luis, nuestra obediencia va a ser más práctica, va a ser más sencilla, no va a ser complicada. Así es. Entre más cerca estemos de Dios, la obediencia será el resultado de una relación con Dios. Claro. Y pastor, tengo que mencionar esto. Romanos 10, capítulo 10, versículo 4, Pablo dice que el fin de la ley es Cristo. Amén. Pero esto no quiere decir que la ley fue abolida en la cruz, lo que decíamos hace rato. Sí, no se refiere a un final. Exacto. Porque en hebreo la palabra telos, que es fin como tal, tiene una connotación diferente a fines o metas. Es decir, el fin o la meta o el propósito de la ley es Cristo, sí, porque el propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Amén. Por medio de esa comunicación y relación personal que cada uno debemos de tener. Entonces, si yo quiero llegar a Cristo, si usted quiere llegar a Cristo, tenemos que acercarnos a Él. Amén. No importa cuál sea la condición
Hoy Cristo nos recibe y hoy Cristo nos está esperando. Así que si tú, allí donde estás, reconoces que te has alejado de Él, es tiempo de volver. Amén. Guarda la ley del Señor, porque hay un lugar para cada uno de nosotros en la patria celestial. Amén. Qué hermosa reflexión, Pastor Luis, y estamos llegando a la parte final de este episodio. Quisiéramos recordarle dónde pueden seguirnos. Gracias, Pastor. No olviden seguirnos todos los lunes a las 7 en punto por medio de las plataformas Facebook y YouTube. Pueden encontrarnos como Asociación Norte de Chiapas. Y si deseas escucharnos por Spotify, puedes hacerlo como Adventistas Norte de Chiapas. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga. Y esto fue Reacciones. Los grupos pequeños son para orar y estudiar constantemente la verdad. Para Jesús muchas vidas ganar y con gozo su venida recordar. Yo quiero ser un miembro involucrado.